Cuando uno entra a una sala de ballet es como cuando entras a un templo en el Tíbet a rezar. Ese es tu templo y ahí tú vas con una idea de una disciplina y una concentración. Vaig començar quan era petita, amb 6 o 7 anys, i vaig començar anant a l'escola del meu poble, perquè una veïna meva feia dansa i era el dia per convidar un amic perquè provés i tal, y me comenzó a agradar y vaig començar a anar a clases. Cuando era pequeña, mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a una escuela de teatro musical y me quedó gustando solamente la danza, entonces después cambié a una academia de solo danza. Al principi era això, després de classe, en lloc d'anar al parc, doncs anava a fer dansa. Llavors vaig començar a notar que realment m'agradava molt. Iba a un colegio normal de 8 de la mañana a 4 de la tarde, presencialmente, y después en la tarde tenía clase toda la tarde o a veces ensayos hasta la noche. So I started when I was 6 years old, and then I went to a national conservatory in Portugal. Then I stopped dancing for a while, and 2 years ago I started again. He estudiat dansa aquí a Barcelona sempre i un cop em vaig graduar del conservatori vaig estar un any en una escola i volia com trobar alguna que fos més professional en el sentit de que no fos només fer com classes, sinó que hi hagués més coreografies, practicar l'escenari. El PAR, des d'un principi, mai ha volgut ser una escola de dansa. No és una escola de dansa, tampoc és una companyia professional, tampoc és una companyia jove. És una plataforma per aquest impàs que queda entre el que és acabar la carrera amb el que és l'entrada. I la preparació que els donem també és això, a nivell estamínic, a nivell de responsabilitats, a nivell de pressions, a nivell de tot. La quantitat d'hores que fan, els espectacles que tenen, tot està pensat com si fos una companyia, però amb l'empatia pedagògica. Més professional, que t'enfoqués més cap a sortir cap al món laboral del món de la dansa. O sigui, és el que m'estic trobant. I és el que m'està sorprenent molt perquè, a més, cada dia ho penso que realment són com 4 persones les que estan com a directors i gestionant-ho tot i és com, uau, cada setmana si et falta alguna cosa, el dia següent ho tens. Entonces yo ya estaba buscando algo para salir a bailar afuera, sí. Entonces me gustó mucho esto porque no es como tal ya en una compañía, sino como algo, como una transición que me va a preparar a mí para luego sí poder salir a trabajar en alguna compañía. Mira, en el ballet los objetivos son a largo plazo. ¿Sí? O sea, es muy difícil en un mes o 2 o 3 sacar un resultado de un alumno. No que no lo tengas, tú vas viendo los resultados día a día. Pero los bailarines enseñan al maestro el año que viene lo que aprendieron este año conmigo. Porque es un proceso lento. El ballet no es una cosa que tú la entiendes solamente. Ese proceso tú lo tienes que llevar al cuerpo. El cuerpo es el que tiene que entender. La musculatura tiene inteligencia. Entonces uno con el trabajo diario y con el esfuerzo diario y con la información clara cada día, uno va metiendo esa información a la musculatura. Entre els ballarins que hi ha al PAR sí que és cert que hi ha diferents edats, diferents estils, diferents línies artístiques, diferents nivells també. El dissenyar-ho individualment per cadascun, juntament amb produccions també que evidentment també van dissenyades també o creades segons
la capacitat que té el ballarí. Yo creo que ellos van muy bien. Tienen un proceso increíble porque hay una cosa que sí es cierta, hay diferentes niveles y esto yo me lo esperaba y creo que no lo esperábamos todos. Hay gente que están por encima, hay gente que están un poquito más abajo y se trata de poner a todos al mismo nivel para que al final en la vida profesional tengan cabida. Si estan en el par és que hi hem vist un potencial molt lícit. Bueno, a mi m'agradaria viure de la dansa en el sentit de ballar i poder estar a l'escenari. Top! Creo que los que han decidido venir tienen claro que eso es un paso para llegar a la vida profesional. Ellos necesitan ese proceso. Esto muchas veces en la escuela no sucede. Las escuelas son muy estrictas en un sentido y hay veces que no le dan la oportunidad al bailarín de poder bailar y participar más en el escenario, que en definitiva es lo que te hace bailarín, porque es donde tú aprendes realmente, donde pones todo tu conocimiento y lo aplicas. It's really, really, really good, and I think it's always a really good adventure for us because in the classes I think we are working like really professional dancers. So we need to start thinking how to dance like a professional, not like a student. So it's really, really good. Yo creo que trabajando de la manera que vamos tendremos mucha gente que podrá ir a una compañía. Ahora ves piruet, pa, ta, todos los revolcados. Hola, ¿qué tal? A really good family, and it's really, really good here. Really good friends, really good people. Es muy chévere porque hay como intercambio de culturas y muchas de las que son de afuera nos estamos quedando en la misma residencia, entonces compartimos y a veces nos venimos juntas al centro cultural, a veces salimos después de clase a hacer otras cosas y el ambiente también dentro de clase es muy chévere porque podemos compartir con la gente de Cataluña y también pues nosotros aportamos un poco como a eso viniendo de diferentes países como la Escocia, Francia y bueno, demás. Tú te dices, venga, vamos. Sí, pero es más de... Me ha dejado plantada. Y 1 y 2 y síguelo más y tiret, se va. El vínculo se establece maestro-alumno a través de ciertas pautas también y ciertos momentos de disciplina. O sea, el maestro tiene que ser cercano, tiene que corregir, tiene que incluso hacer un chiste en la clase porque es bueno que el alumno se relaje, pero tampoco la cercanía es buena. Hay que mantener siempre una distancia para que esas líneas, esas barreras no se crucen. El maestro debe saber su papel en la clase y el alumno también. Es importante que uno desde un principio implante esas disciplinas. Yo soy el maestro, tú eres el alumno, nos llevamos muy bien, pero tú allí y yo aquí. Quiero bailarines inteligentes, buenas personas, porque eso se ve en el escenario, generoso, es inteligente, estupendo, y si tiene condiciones es la hostia. Pero ellos sobre todo que sean inteligentes, es lo que me interesa en bailar.